Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo ahora con gran gusto al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. Buen día, Ministro, ¿cómo le va? Un gusto, muy bien. Bueno, igualmente para nosotros. Veíamos en los titulares la postura que asume Alfredo Silva, el representante de los trabajadores en ACE. Alguien puede llegar a entender que está en ambos lados del mostrador, porque está protestando contra sí mismo, podría decirse. Yo creo que en realidad el problema de fondo allí está planteado en otro aspecto, ¿no? Que es el que tiene que ver con que este sector es el sector que mayor cantidad de recursos tiene asignado en la rendición de cuentas, particularmente ACE, para fortalecer los servicios de salud del Estado, y en realidad es el sector donde se ha planteado un nivel de conflictividad que en nuestra opinión no condice con esta situación. El día de ayer se realizaron algunos anuncios que nosotros esperamos no se concreten, digamos, y que se abra una reflexión, porque de hecho hay un intercambio entre los actores, entre el Ministerio de Salud Pública, ACE y los trabajadores, que esperemos evite la posibilidad de llegar a un tipo de anuncios de tal nivel que podrían generar situaciones complicadas en un área de sensibilidad tal como es la salud, ¿verdad? Si me permite, de eso me voy a detener en un instante. Pero antes, la pregunta que tiene que ver con Alfredo Silva específicamente. Sí. ¿Cómo ve su postura? Bueno, yo creo que él es representante de los trabajadores, pero a su vez integra el directorio de ACE. Me parece que más allá de que comparta o no comparta, creo que claramente comparte, ¿no? Digo, las reivindicaciones de la Federación de Funcionarios, su rol es la dirección de los servicios de salud del Estado. No debería estar en este tipo de manifestaciones. Yo entiendo que lo más conveniente sería que no, que no participara. De hecho, creo que no lo ha hecho anteriormente. Me parece que en este sentido guardar la distancia, sin por eso perder las ideas ni el pensamiento que se tenga, ubica claramente lo que es su representación institucional y por otro lado su actividad gremial, que de alguna manera es incompatible con esto, en tanto ocupa un lugar en un servicio descentralizado del Estado. El hecho de que sea un servicio descentralizado seguramente lo deja por fuera de la potestad que tendría el Poder Ejecutivo para llamarle la atención. En este caso, la ley establece que ese lugar es ocupado por un representante de los trabajadores. Nosotros hemos defendido siempre, en este caso, la fórmula del Banco de Previsión Social, que nos parece que es el mejor mecanismo, donde hay una representación mayoritaria del Poder Ejecutivo y una representación de los actores sociales que ejercen el control y hacen las propuestas que entiendan convenientes. Me parece muy buena la participación de los actores sociales, pero donde la conducción de las políticas públicas está en manos del Poder Ejecutivo. Bueno, ayer se satirizó con un entierro del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Cómo observó esa manifestación, por ejemplo? Bueno, yo creo que es una manifestación, me parece que no condice tampoco con lo que ha sido el desarrollo y la inversión que se ha hecho estos años en gastos de salud. Desde el año 2005 en adelante, el crecimiento del gasto en salud es un crecimiento exponencial, ¿verdad?, que no tiene comparación con ningún otro periodo histórico. Esto puede haber sido adecuadamente gestionado o inadecuadamente gestionado, probablemente haya habido errores en la gestión, pero sin duda hay una voluntad política del gobierno de mejorar los servicios de salud pública para de alguna manera encontrar un equilibrio con los servicios de salud que brinda el sector privado. Yo conocemos todos casos de gente que ha hecho la opción de ir por ACE, digamos, por lo cual se muestra que tanto a nivel de la calidad de atención como a nivel de los salarios hay una aproximación muy importante. Entonces allí me parece rescatable, por ejemplo, el preacuerdo que ha firmado la Federación Uruguaya de la Salud, que es un acuerdo muy importante en el sector privado, que muestra una forma de negociar y dialogar, y esta situación planteada en el sector público. ¿Qué hay detrás, ministro, desde su punto de vista? Yo creo que lo que se está planteando tiene que ver básicamente con aspectos vinculados a la situación de empresas que son contratadas por salud pública y la posibilidad de vincularlas directamente, incluirlas a través de mecanismos de contrato de función pública. Estos son servicios que brinda ACE y que tiene que ACE evaluar en realidad cuáles corresponde o no mantener en este régimen o eventualmente modificar. Me parece que me parece que es el aspecto central, además del reclamo salarial que han hecho otros sectores de trabajadores también y que seguramente todos tienen cierto derecho a mejorar sus condiciones salariales, pero la disponibilidad, todos sabemos, de recursos es limitada y las prioridades del gobierno son claras. Las prioridades han sido educación, salud,
seguridad e infraestructura. ¿Detrás de estas reivindicaciones usted advierte otras intencionalidades? No, yo creo que no, creo que lo que hay es una actitud de reivindicación que además se está desarrollando en un marco exclusivamente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, ¿verdad? Y con un nivel de confrontación que me parece no condice con los esfuerzos que el Poder Ejecutivo ha hecho en materia de inversión en la salud pública. Bien, más temprano usted aludía a este tipo de declaraciones que vamos a escuchar ahora de la presidenta de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, Beatriz Fagián. Advirtió que el gremio puede llegar a resistir a la hora de desocupación de los centros si finalmente son ocupados. Ayer, como ustedes veían, los trabajadores anunciaron la posibilidad de 11 hospitales ocupados y en los primeros días de septiembre no tienen una respuesta a sus reclamos. Pedimos un informe a los abogados porque está esa modalidad que nos desalojan después que ocupamos. Y bueno, la ocupación es una extensión del derecho de huelga, no tienen por qué desocuparnos. No sabemos todavía lo que vamos a hacer, si nos vamos a enfrentar o no en los momentos de desocupación. En algunos lugares tenemos la posibilidad porque podemos cerrar puertas y no va a entrar nadie. En otros lugares no es tan fácil, bueno, pero estamos dispuestos a resistir si acá el gobierno en esta semana no busca una solución definitiva al tema de ACE. Ustedes saben que por decreto igualmente el gobierno puede intimarlos primero a través del Ministerio de Trabajo y utilizar las fuerzas del Ministerio del Interior si se resisten. Nosotros cuando se nos declara servicio esencial lo que tenemos que hacer es cumplir con las guardias. No es la primera vez, en el 2003 nos decretaron servicio esencial. Nos citaron a todos por el diario y todos estábamos trabajando dentro de los hospitales ocupados. Por lo tanto, fue una situación inútil. Quedaron pegados y ahora van a volver a quedar pegados porque los trabajadores vamos a estar adentro trabajando. Para nosotros el servicio nuestro es esencial y siempre lo cumplimos, más allá que en los días de paro sea más reducido. ¿Qué opina, ministro? Opino que hay un decreto del Poder Ejecutivo que se va a cumplir, que está respaldado en la normativa internacional. El derecho de huelga efectivamente existe y está garantizado por la Constitución, pero también existe limitaciones al derecho de huelga cuando está puesta en riesgo la salud, la seguridad o la vida de la población. ¿Y esa advertencia de que va a haber resistencia? Bueno, no me parece una manera adecuada de dialogar, sobre todo cuando se está dialogando, ¿no? Si estuviéramos en una situación extremadamente grave en materia de ausencia de diálogo entre los actores, porque diálogo no significa ponerse de acuerdo, significa dialogar y negociar, me parece que también sería quizá una declaración un poco exagerada, pero sería más comprensible. En el caso en el que hablamos, que se está dialogando y que hay un tránsito de este proyecto de rendición de cuentas por la Cámara de Senadores, un anuncio de confrontación y resistencia a las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, me parece que no condice con el estado de situación actual en que está la negociación entre trabajadores y el Ministerio de Salud Pública. Bueno, después vamos a hablar de este clima de conflicto que vive el país y seguramente ni siquiera usted se lo esperaba. Vamos a hablar con Artigas González de la Federación de ANCAP. González, ¿me escucha usted? Buen día, ¿cómo le va? Sí, buenos días, Castro. Bueno, ¿puede decirse, González, que hubo un avance importante en el conflicto a tal punto que ustedes comienzan la descarga de un barco de combustible en este caso? No, lo que se comienza en el día de hoy es la descarga del petrolero en José Ignacio. Correcto. Y a las 9 de la mañana se instala un ámbito de negociación con la administración, los compañeros de la central y la Federación ANCAP. Correcto. No estamos hablando entonces del barco gasero, que es el que está, digamos, más en discusión en este momento. No, nosotros en este sentido, el tema del barco, estamos dispuestos a instalar la descarga. Tenemos todo pronto, los compañeros están esperando allí, previo un protocolo de seguridad, porque más allá de los desmentidos ante la opinión pública sobre el tema de la seguridad, el muelle de La Teja está en una situación de inseguridad total, incluso en las redes de incendio, y no estamos dispuestos a perjudicar ni los equipos, porque el ANCAP de todos los uruguayos, ni poner en riesgo la integridad física de ningún trabajador del área, ni ningún trabajador de ANCAP. Artigas, correcto. Más allá de que vamos a ampliar naturalmente sus declaraciones en los próximos informativos, simplemente como título, se ha señalado por parte del presidente de ANCAP que detrás de estas reivindicaciones gremiales hay otras connotaciones que tienen que ver con la regulación en la propia refinería, que lo que ustedes quieren es un corrimiento natural en cuanto a los cargos y allí lo que se exige es mayor control sobre la productividad.
No, en realidad son elementos adicionales que se agregan en esto tratando de ocultar el real riesgo que tenemos en esta área. A su vez ya adelantamos que el día 2 de septiembre se vence un plazo que hemos planteado al directorio de hace más de un mes con respecto a la inseguridad en la refinería, específicamente ya dentro de la refinería. No nos olvidemos que tuvimos un trabajador quemado con ácido hace un mes y los lugares que había que haber reparado en esa área siguen igualmente a como estaban cuando se produjo el accidente. Normalmente los trabajadores de ANCAP los problemas los arreglamos en casa. Ahora cuando no hay soluciones, lamentablemente tenemos que hacer medidas y salir a la calle. Los temas de seguridad en ANCAP están en una situación de riesgo, un ANCAP que se expande y que todos acompañamos esta expansión, pero hay una desidia en cierta medida en el tema de la seguridad. Y queremos ser muy claros, el directorio toma decisiones en una forma de acordando con el sindicato los temas de seguridad y después en los equipos gerenciales ahí se tranca la ejecución de estos acuerdos. Bueno, le quiero agradecer, González, por este primer contacto y seguiremos atentos a lo que signifique la evolución de este conflicto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Artigas González, el integrante de la Federación de ANCAP. Ministro, allí hay una situación muy compleja. Bueno, primero se habla de desidia, lo que representaría en todo caso irresponsabilidad de los mandos, ¿no? Si tengo a un trabajador trabajando en condiciones inseguras, es una falta grave. Bueno, primero queremos decir que el Ministerio de Trabajo en ningún momento estuvo ausente de esta negociación. Primero, porque quien primero intervino en esta situación de inseguridad que plantearon los trabajadores fue la Inspección General del Trabajo. ¿Y qué resultó de eso? Resultó de eso un expediente que establece una serie de observaciones. Vale la pena aclarar que la Inspección General del Trabajo trabaja con independencia técnica, ¿verdad? Por tanto, no hay ninguna decisión allí de carácter político ni de ningún tipo. Trabajan con los inspectores, constatan la situación, evalúan el riesgo y en función de eso realizan observaciones a corregir, cosa que realizaron en este caso, y si la situación de riesgo amerita la clausura, la Inspección General del Trabajo puede clausurar cualquier ámbito, y de hecho lo hemos hecho, por ejemplo, en instituciones de enseñanza secundaria. ¿Y eso en qué está hoy, ministro? Bueno, esto fue al comienzo. En virtud de esto se establecieron una serie de observaciones que ANCAP está corrigiendo, ¿verdad? Entre ellos una caseta, cual ha sido mencionada, situaciones eléctricas, etcétera, pero se evaluó que las condiciones no ameritaban la clausura. Por tanto, creo que nadie mejor que los inspectores de trabajo, que son especializados en esto, para determinar dónde hay riesgo y dónde no lo hay riesgo. Accidentes de trabajo puede haber siempre, pero nuestro objetivo es cero accidentes, digamos, ¿no? Naturalmente. En virtud de esto, se nos planteó por parte del secretariado del PCNT esta misma fórmula de llegar a un diálogo cuando se comenzara la descarga. Nosotros hicimos los contactos con el directorio de ANCAP hace una semana atrás, y allí planteamos la posibilidad de que, como los directores, presidente y vicepresidente no estaban en el país, regresaban al otro día, aseguramos una reunión para el otro día, y les solicitamos a los trabajadores que, como el reclamo era el ámbito de negociación, comenzaran la descarga del buque gasero para asegurar la distribución a la población, y al mismo tiempo estaba garantizado por el Ministerio de Trabajo la reunión. Seguramente el señor presidente de ANCAP, de la Federación ANCAP, no conoce esto, por tanto ha hecho unas afirmaciones respecto a que el Ministerio de Trabajo no estuvo presente. Estuvo muy presente, de hecho esto se origina en una inspección del Ministerio de Trabajo, y esa fórmula que propusimos fue rechazada por la Federación ANCAP, planteando la necesidad de que hubiera simultaneidad entre la reunión y el comienzo de la descarga. Allí el directorio de ANCAP resolvió que no negociaba con la adopción de medidas. Exacto. Y en el día de hoy vemos con satisfacción que se comienza la descarga y va a haber un ámbito de negociación, que es lo que se podía haber hecho hace una semana atrás. Bien, la descarga del petróleo. No se hizo. Está el tema del gas, que me parece que genera más incertidumbre en la gente. De hecho, se mencionó la posibilidad de la declaración de esencialidad. Allí, ¿cuál es su información a esta hora? La información es que instalado el ámbito, o antes de instalarse el ámbito, va a comenzar la descarga de combustible, de gas, por lo cual ya estaba asegurado. Esto ha ido variando, porque varía por las condiciones climáticas, por la producción de la refinería, pero de hecho nuestro objetivo, porque nuestra responsabilidad es instalar y desarrollar el diálogo entre trabajadores, y en este caso el directorio de ANCAP, o entre trabajadores privados y las empresas, pero también garantizar
los suministros básicos a la población. Eso también es responsabilidad del Ministerio de Trabajo y eso es lo que hicimos, advirtiendo que no íbamos a permitir que hubiera desabastecimiento de gas, porque los que quedan sin gas son trabajadores también, en su gran mayoría, porque el gas es el elemento básico de generación de energía para los hogares más Claro, humildes. exactamente. Bueno, hasta donde sabemos, la información que poseemos indica que la descarga va a comenzar en esta mañana. Por suerte está resuelto. Bien, ministro, un índice de conflictividad, más allá de la discusión presupuestal, que ha llamado la atención a integrantes del gobierno, que ha preocupado mucho al propio gabinete, que muchas veces se ha destinado casi que en toda su extensión a analizar este tema. No tanto. De cualquier manera, el índice de conflictividad, que el único que se toma como referencia, que evalúan los medios de comunicación, es el que genera el Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay. Exacto. Y ese índice de conflictividad cayó el mes pasado 74%. Y usted me preguntará por qué cayó. Sí. Y bueno, cayó porque buena parte de estas medidas que estamos viendo, por ejemplo, la de los funcionarios de salud pública, ha consistido fundamentalmente en movilizaciones y ocupaciones, no en paros, ¿verdad? Por tanto, la cantidad de horas trabajadas perdidas por concepto de paros ha caído un 74%. Ahora, le pregunto en todo caso, o modifico la consulta, ¿hay una crispación generalizada en el ámbito? Bueno, yo pregunto, hay una situación en el sector privado donde la gran mayoría de los trabajadores están cubiertos por convenios colectivos y donde ya comienzan a firmarse los primeros preacuerdos. De hecho, hoy la Federación Uruguaya de la Salud va a discutir la aprobación del preacuerdo firmado en la semana anterior. Es quizá de los principales grupos, quizá no, es de los principales grupos que están negociando en este momento y estarían firmando un convenio de aprobarlo en la Asamblea por 3 años con un resultado, yo creo, muy positivo para los trabajadores. Quiere decir que en la actividad privada tenemos una situación, yo diría, de tranquilidad, y tenemos en el sector público algunas situaciones puntuales que están vinculadas básicamente con el sector salud, con esta situación de ANCAP que ha durado un par de semanas y poca cosa más, digamos, ¿no? Situaciones como los controladores aéreos y demás se han ido reduciendo. Todos estos elementos están asociados naturalmente al debate sobre la rendición de cuentas. O sea que en este sentido me parece que es claro separar la situación del sector privado, donde no estamos advirtiendo, a excepción de situaciones como por ejemplo la del matutino U Noticias, que es una situación que yo no analizaría como un conflicto, porque la situación deviene de una decisión empresarial de poner fin a la edición del... Bueno, allí hay una diferencia, por ejemplo, en materia de ocupación. Es una ocupación preventiva, se puede interpretar nosotros así. denominamos a esto una ocupación defensiva. Defensiva. Digamos, ¿no? Es una situación donde los trabajadores, frente al cierre de la empresa y ante el hecho de que no fue, yo creo que aquí hubo un problema de comunicación, la empresa no comunicó a los trabajadores en forma inmediata la decisión, o sea, eso generó mucha incertidumbre. Los trabajadores ocupan con la intención de proteger sus créditos laborales. Sabemos que en Uruguay, lamentablemente, muchos trabajadores han visto cerrar las puertas de sus empresas y quedar sin poder cobrar su aguinaldo, su licencia, su despido, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, los trabajadores adoptan esta medida de proteger sus créditos laborales y comienzan una instancia de diálogo que se viene desarrollando prácticamente todos los días en el Ministerio de Trabajo. ¿Y avances en ese sentido? En el día de ayer hubo una instancia en la cual se empezaron a manejar alternativas por parte de los trabajadores, propuestas, inclusive alguna que puede implicar algún proyecto que los trabajadores, alguno o una parte de los trabajadores puedan llevar adelante como tal, si es que la empresa está dispuesta a colaborar en este proceso. Todavía esto está recién en sus primeras etapas, pero muestra el inicio de un diálogo que nos parece ya, de hecho, un elemento muy positivo. Bueno, esperemos por el resultado de ese diálogo. Ministro, finalmente hay algunas consideraciones. Primero, la percepción muchas veces de la ciudadanía es que hay más conflicto de lo que de pronto marcan esas estadísticas que usted menciona. Y también el propio presidente ANCAP ha dicho que detrás de las reivindicaciones que aparentan ser exclusivamente sindicales, por el salario y por la seguridad, hay otras cosas. Por ejemplo, aquello de medir la productividad. ¿Usted comparte que muchas veces detrás de una pancarta hay otros intereses? A ver, yo creo que en realidad es legítimo que haya intereses de distinto tipo, ¿no? Lo bueno es decirlo. Claro, no maquillarlos. Ahí está, decir claramente qué es lo que se persigue. Nosotros no vemos una resistencia a la discusión de lo que nosotros evaluamos indicadores de desempeño. De hecho, este primer convenio que se está acordando, primero o segundo, en realidad ya ha habido algunos preacuerdos y acuerdos,
e incluyen indicadores de desempeño. Yo creo que la productividad es una discusión más bien a nivel de empresa, son indicadores de desempeño donde el Ministerio ha proporcionado a trabajadores y empresarios una serie de referencias que son válidas. Índice de volumen físico en la industria, ventas en el sector comercio, personal ocupado, horas de trabajadas, que pueden permitir la construcción de indicadores que de alguna manera pueden ser extremadamente beneficiosos para los trabajadores. Esto me parece que es un elemento que va a colaborar en una mejor negociación, calidad de la negociación, sumado a otros aspectos no salariales que están siendo discutidos, como es el tema, por ejemplo, de los cuidados de los menores, de las trabajadoras, un elemento que ha sido muy bien tomado. En estos próximos días estaremos firmando un acuerdo con el Fondo de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas para promover este tipo de prácticas entre empresarios y trabajadores que tienen un objetivo que es la plena incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Estos son elementos que no son salariales, pero son muchas veces tan importantes como lo son los elementos de seguridad y salud y demás, donde existe un amplio diálogo social. Bueno, lo cierto es que hay empresarios que pueden llegar a entender como absurdas algunas reivindicaciones. De hecho, por ejemplo, el presidente ANCAP en su condición de empresario, dice, bueno, no, yo quiero mejor control, más productividad, y a eso se me oponen mis trabajadores. Y allí hay otro aspecto, ministro, que tiene que ver con inquietudes del sector empresarial. Es decir, ¿y por qué tengo que publicar los números para que los trabajadores en función de eso me hagan el reclamo? ¿Dónde está dicho que yo deba justificar lo que gano cuando asumo un riesgo, cuando invierto un capital, cuando doy oportunidades laborales? Bueno, recién escuchábamos a la economista Benavente, que representa la Cámara de Comercio, y decía que esto era una información que naturalmente se conocía habitualmente. Sin embargo, esta información que parece que naturalmente se brinda es uno de los motivos por lo cual la Cámara de Comercio ha presentado una queja ante la OIT exigiendo la privacidad de la información. Yo digo, quien quiere discutir productividad no puede discutir productividad sin poner sobre la mesa los números de la empresa. Esto no significa que no existan mecanismos de reserva con todas las garantías, que es lo que estamos proponiendo, para que esta información sea manejada en el ámbito de la negociación y la confidencialidad necesaria como lo establece la ley. Pero la transparencia en este sentido, yo creo que un empresario tiene por qué ocultar los números de la empresa, y menos en este tipo de dimensión. Comparto con la economista Benavente, no comparto con la queja que la Cámara de Comercio ha presentado en el Bueno, hay una contradicción aparente. Pero hay una contradicción clara, digamos, porque si en realidad estamos dispuestos a brindar la información con tanta naturalidad, no hay por qué presentar una queja en la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Yo creo que es básico y parte de la calidad de las relaciones laborales que las empresas presenten información si es que quieren discutir productividad. Si no, porque no hay discusión de productividad donde uno pone sobre la mesa toda la información y el otro no la pone. ¿No es un activo reservado de la empresa aquella de cuidar sus cuentas? La que de alguna manera entienda que este tipo de negociación no le sirve, no tiene por qué hacerlo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo un trabajador va a discutir productividad si no conoce cuáles son los resultados de la empresa? De hecho, hay muchas empresas que publican balances, pero muchas que no están obligadas a hacerlo. Acá hay un componente de productividad, también de salario. Hay quienes entienden que el mercado es el que regula el salario y que por más que el empresario pueda ganar mucho dinero, no necesariamente eso tiene que conllevar un correlato con mi ingreso. Por ejemplo. Hoy los salarios, en la negociación colectiva, que creo que ha sido el avance que ha permitido el crecimiento del salario real más importante de América Latina para los trabajadores, según la CEPAL, no es información nuestra, sino de CEPAL, ha estado basado en la reinstalación de los consejos de salarios como un elemento clave. ¿Por qué? Porque los consejos de salarios fijan un mínimo por sector de actividad y por categoría que garantiza que ningún trabajador va a cobrar por debajo de eso. Después hay una actuación del mercado hacia arriba, y hoy estamos en este escenario de bajísimo desempleo que el país tiene, naturalmente en situaciones donde en algunas áreas de actividad, pongamos ejemplo de los ingenieros agrónomos, en pocos días nos decían que hay 0 desempleo entre los ingenieros agrónomos. Quien pretenda hoy conseguir un ingeniero agrónomo para su explotación agropecuaria, deberá pagarle muy bien. Va a disputar con otro que ya lo tiene contratado y seguramente va a tener que pagarle mejor salario. Por tanto, en este caso, con esta tasa de desempleo,
el mercado está operando al alza, digamos, claro, por encima de la negociación bueno, colectiva. convengamos que estas recuperaciones históricas del salario no estuvieron atadas a conocer las finanzas de cada una de las empresas. No, para nada, no fue necesario. Bien, ministro, una consideración puntual, porque ya estamos atrasadísimos. ¿Está de acuerdo con un nuevo impuesto al trabajador y a los pasivos para, en este caso, reparar a las víctimas del delito? Esto es una propuesta que todavía no está resuelta, me parece que hay que evaluar muy bien. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la existencia de un fondo que repare a las víctimas desde el punto de vista económico y también de la atención psicológica y demás que ayer reclamaban y que creo que es tan o más importante, ¿verdad?, que la reparación económica. De cualquier manera hay que estudiar muy bien la fórmula porque no puede recaer exclusivamente sobre trabajadores y jubilados. Muchísimas gracias, ministro. Con mucho gusto. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo ahora con gran gusto al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. Buen día, ministro, ¿cómo le va? Un gusto, muy bien. Bueno, igualmente para nosotros. Veíamos en los titulares la postura que asume Alfredo Silva, el representante de los trabajadores, en ACE. Alguien puede llegar a entender que está en ambos lados del mostrador, porque está protestando contra sí mismo, podría decirse. Yo creo que en realidad el problema de fondo allí está planteado en otro aspecto, ¿no?, que es el que tiene que ver con que este sector es el sector que mayor que esperemos evite la posibilidad de llegar a un tipo de anuncios de tal nivel que podrían generar situaciones complicadas en un área de sensibilidad tal como es la salud, ¿verdad? Si me permite, de eso me voy a detener en un instante. Pero antes, la pregunta que tiene que ver con Alfredo Silva específicamente. Sí, sí. ¿Cómo ve su postura? Bueno, yo creo que él es representante de los trabajadores, pero a su vez integra el directorio de ACE. Me parece que más allá de que comparta o no comparta, creo que claramente comparte, ¿no?, digo, las reivindicaciones de la Federación de Funcionarios. ¿Por fuera de la potestad que tendría el Poder Ejecutivo para llamarle la atención? En este caso, la ley establece que ese lugar es ocupado por un representante de los trabajadores. Nosotros hemos defendido siempre, en este caso, la fórmula del Banco de Previsión Social, que nos parece que es el mejor mecanismo, donde hay una representación mayoritaria del Poder Ejecutivo y una representación de los actores sociales que ejercen el control y hacen las propuestas que entiendan convenientes. Me parece muy buena la participación de los actores sociales, pero donde la conducción de las políticas públicas está mal. Su rol es la dirección de los servicios de salud del Estado. No debería estar en este tipo de manifestaciones. Yo entiendo que lo más conveniente sería que que no participara. De hecho, creo que no lo ha hecho anteriormente. Me parece que en este sentido guardar la distancia, sin por eso perder las ideas ni el pensamiento que se tenga, ubica claramente lo que es su representación institucional y por otro lado su actividad gremial, que de alguna manera es incompatible con esto, en tanto ocupa un lugar en un servicio descentralizado del Estado. El hecho de que sea un servicio descentralizado seguramente lo deja... Cantidad de recursos tiene asignado en la rendición de cuentas, particularmente ACE, para fortalecer los servicios de salud del Estado, y en realidad es el sector donde se ha planteado un nivel de conflictividad que en nuestra opinión no condice con esta situación. El día de ayer se realizaron algunos anuncios que nosotros esperamos no se concreten, digamos, y que se abra una reflexión, porque de hecho hay un intercambio entre los actores, entre el Ministerio de Salud Pública, ACE y los trabajadores,